Primera de Juan, capítulo 5, empezando allí en el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres también, ¿no? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esos son los versículos que vamos a centrarnos en esta mañana. Y para los que soléis venir los viernes, sabéis que tenemos ahí una tarea siempre cada viernes. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Tenemos siempre una tarea de encontrar las palabras que más se repiten, el tema central. Elegimos un título y discutimos un poco lo que nos enseña el texto. Y hoy eso va a ser muy importante, porque hay palabras diferentes aquí. Hay términos que para nosotros a lo mejor tienen un significado y para ellos tenían otro. Así que, como solemos hacer los viernes, vamos a mirar, incluso los niños que están ahí, los adolescentes, las escrituras, la Biblia, y ver cuáles son las palabras que más se repiten aquí, en este texto, para que podamos comprender el tema central. Si miramos, testimonio, espíritu. Pero testimonio es una palabra que repite una y otra vez. Si no me equivoco, 10 veces en estos pocos versículos. Ahora, testimonio entonces parece ser el tema central. Pero antes, si nos acordamos bien, el domingo pasado estábamos hablando de la fe que vence al mundo, ¿no? Y hablamos de la base de esa fe. Hablamos del fundamento de la fe verdadera. Y ahora vamos a hablar del testimonio de esa base. De eso que es lo que basamos nuestra fe. Si nos acordamos bien, la base para esa fe está en Dios. Está en aquellos que han nacido de Dios, que fue el término que nos apareció la semana pasada. O sea, hoy hablaremos del objeto de nuestra fe otra vez. Y es muy importante, ¿no? Aprender de estos textos para que nuestra fe sea fortalecida. Para los niños, los que vais a hacer un dibujo, estaba pensando y dando vueltas. Uy, qué dibujo, porque es tan teórico, ¿no? No es una narrativa ni nada de eso. Pero pienso que un monte, y allí, justo arriba de todo, una cruz. Y de esa cruz, para los niños que vais a dibujar, pues de esa cruz sale un río. Grande, grandísimo. Pero la mitad de ese río es agua y la otra mitad es sangre. Y la cruz está vacía. Entonces hoy vamos a hablar de la resurrección. Por eso la cruz está vacía. Y de esa cruz sale un río, no dos, un río que tiene agua y sangre. Y luego hablaremos más de estos detalles para los mayores y a ver si podemos hablar con los pequeños también, ¿no?
¿Y por qué es importante entonces reconocer en este texto el contexto? Porque como hemos leído ahora, Jefferson ha leído para nosotros el texto en Deuteronomio, para que un judío reconociese una información o una acusación o lo que fuese delante de un juzgado, era necesario la presencia de dos o tres testimonios por lo menos, que es lo que hemos leído en Deuteronomio 19. Entonces, para hablar también del objeto de nuestra fe, que es Cristo, para un judío era muy importante que se presentase más de un solo testigo. Entonces, por ahí ya empezamos a comprender el contexto. Y el título de la predicación, para los que vais a apuntar al título, es Los testigos de Cristo. Ojo, los testigos de Cristo. De Cristo. Y ya que el nombre suena mucho a una secta, a una denominación que hay por allí, me gustaría citar a una persona que ha salido de esa denominación, llamado Orellano Pérez Buitrago, el librito que está allí con nuestro amigo Vicente. Este señor nos escribió un libro, formaba parte de esa iglesia y escribió un libro titulado Y Cristo me libertó, y habla de su testimonio. Lo he leído y hay una cita que merece mucho la pena nombrarse, que dice que el autor, que aquellos que comprenden que solamente por medio de ellos hay una verdadera interpretación de las Escrituras. Es así que creen allí. Solo por medio de ellos hay una verdadera interpretación de las Escrituras. Y hay una cita de la revista que utilizan ellos, que se llama La Atalaya. En 14 de febrero de 1975 salió una publicación en esa revista citando el versículo de Mateo que dice que Dios se reveló a los sencillos y se ocultó a los sabios. Dice allí lo siguiente, ¿no? Voy a leer. Nos ayuda a apreciar la organización de Jehová el hecho de que en toda la tierra es la única organización dirigida por el Espíritu Santo. Solo para ella la palabra de Dios no es un libro sellado. Eso es lo que pone allí. O sea, lo que ellos dicen en otras palabras es que no hay otro testigo verdadero de Dios que no sea la organización Torre de Vigía. Y no sé si ya podéis ver desde aquí, de la introducción, el peligro que hay en una mala elección del testigo que vamos a escuchar. Y es eso el centro de nuestra meditación de esta mañana. Pero saliendo de esa denominación o secta y saltando a otra, que estaba hablando con una hermana esta semana, que viene de esa otra secta, y me dijo que allí enseñan que el obrero no debe tener hijos. Incluso les animan a que hagan la vasectomía, ¿no? Que se dice. Les animan que hagan eso porque el obrero tiene que dedicarse a la obra. No puede gastar tiempo teniendo hijos. Y yo, no sé vosotros, pero yo me quedé completamente sorprendido. Completamente sorprendido. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Porque en este librito que acabo de citar aquí, una revista, ¿no? En ese librito dice que en la década de 70 enseñaban lo mismo allí entre los testigos de Jehová. ¿Quiénes son los testigos que estamos escuchando? Por eso la fe que tenemos en Cristo debe basarse en verdaderos testigos. Estos verdaderos testigos están aquí, en las Escrituras. Y los primeros que vamos a ver son los que dan testimonio en el cielo,
que es lo que encontramos en el versículo 7 de nuestro texto. Entonces ese es el primer punto. Y es importante citar, antes de analizar ahí el versículo, que hay algunas copias antiguas del Nuevo Testamento que no contienen esta parte del discurso del apóstol Juan. Por eso algunas traducciones aparecen con una marca allí en ese versículo para avisarnos de que no estaba presente en algunos de los códices en griego de la antigüedad. Pero lo importante para nosotros es saber que es así. Hay algunas copias que no hay. Y verificar el contenido del versículo con otros textos de las Escrituras. Y es lo que vamos a hacer. Y cuando entramos en el contenido del texto, así como hemos dicho en la introducción, no vamos a comprenderlo si no volvemos al contexto cultural de sus primeros lectores. Y la necesidad de 2 o 3 testigos lleva a Jesús a comentar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, que hemos estudiado hace poco, versículo 31, de allí dice lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero ¿por qué Jesús comenta eso? Sabemos que Cristo no miente. Entonces, ¿por qué no es verdadero? Decir allí que su testimonio no es verdadero quiere decir que no tiene validez para cumplir la ley que exige los 2 o 3 testigos. Por eso en el versículo 37 del capítulo 5 de Juan dice lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, no es solo ese versículo de 1 de Juan que dice que el Padre da testimonio del Hijo. Y ahora, para que comprendamos ese testimonio, vamos a recordar algunas formas por las cuales el Padre da testimonio de Cristo. Ya podemos pensar, ¿cómo el Padre puede dar testimonio del Hijo? Primero, en todas las Escrituras, empezando en el Antiguo Testamento, Dios, el Padre, reveló afirmando la venida del Mesías. O sea, cada uno de los textos, desde Génesis 3:15, que habla de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta Apocalipsis, cada texto que habla del Mesías es un testimonio que el Padre envió del Hijo. Tenemos aquí, delante de nosotros, en nuestras manos, el gran testimonio del Padre a favor del Hijo. Pero hay más. Cada una de las maravillas, de los prodigios, de las señales que Cristo hizo, en realidad, como podemos leer, han sido señales que Dios hizo por medio de Cristo. Como dijo el apóstol Pedro en el sermón del Pentecostés, no sé si os acordáis, pero allí dice: Jesús es varón aprobado por Dios entre vosotros con estas maravillas que Dios hizo por medio de él entre el pueblo. O sea, Dios nos dio testimonio de su Hijo cuando el Hijo hizo prodigios y señales entre nosotros. Ese es uno de los testimonios. El segundo, y voy rápido, el tercero es el testimonio que el Padre da al Hijo en el bautismo de Jesús. No sé si os acordáis de la narrativa que pone allí. Cuando Dios el Padre con gran voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es un testimonio claro y evidente del Padre a favor del Hijo. Pero algo parecido, que podemos llamar un cuarto testimonio, allí un poco más adelante en el ministerio de Jesús, que fue lo que pasó en el monte de la transfiguración. ¿Os acordáis también de esa historia? Estaban allí Jesús y sus 3 discípulos más cercanos cuando Dios el Padre habló desde una nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
Es lo que pone allí. O sea, hay muchos testimonios del Padre a favor del Hijo. Y vemos más detalles de ese testimonio en otras características del envío y del ministerio de Jesús. Pero el quinto y último, para concluir aquí de los testimonios del Padre para el Hijo, es citar que por las obras que hacía, pues Él mismo ha dicho una y otra vez que todo lo que hacía era para el cumplimiento de la voluntad del Padre, de Dios el Padre. Por eso, cuando leemos una de las obras de Jesús, comprendemos que es Dios el Padre dando su testimonio a favor del Hijo, que le dio el poder y la autoridad para hacerlo. Eso Dios el Padre, pero de la misma forma el Espíritu Santo se mezcla muchas veces con el Padre en muchas situaciones, como por ejemplo en el bautismo. Dios el Padre habló, pero el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma y apareció allí, ¿no? De manera visible delante de todos aquellos. Esa es una manifestación, un testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios. Después también en su unción por el Espíritu Santo, Él empieza su ministerio. Incluso en una sinagoga, una reunión, estaba allí, cogió el rollo del libro de Isaías, lo abrió y empezó a leer un pasaje que decía que el Espíritu del Señor está sobre él y le ungió para predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y proclamar la liberación a los cautivos. Cuando terminó de leer eso, dijo que estas palabras del profeta Isaías se cumplieron en él. Le persiguieron por eso, pero él mismo dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y hay un evento muy importante que quiero enfatizar con vosotros y habla del testimonio de Dios el Padre y del Espíritu Santo, que es la resurrección de Cristo, que es lo que los niños están ahí dibujando. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, allí en el capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Ese es un versículo muy importante. Habla de ese testimonio visible que ha estado entre nosotros. En la misma carta a los Romanos, un poco más adelante en el capítulo 8, versículo 11, dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Es el Espíritu que le levantó de los muertos a Jesús. Así que la resurrección es el acontecimiento más visible de Dios el Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Es una obra de la Trinidad, de los tres que estaban allí. Y tenemos que hacer un comentario también al final del versículo 7 de nuestro texto, de 1 Juan capítulo 5, cuando dice que estos tres son uno. Porque podemos decir aquí que vamos a probar la naturaleza de los tres, pero no es lo que el texto nos enseña. Estos tres son uno. Aquí el contexto, ¿cuál es? El testimonio. ¿Vale? Seguimos hablando del testimonio. Esos tres son uno en su testimonio. Es así que tenemos que comprender, porque el tema central es el testimonio. No está hablando de la naturaleza de Dios, ¿vale? Entonces, hay otros textos que podemos probar la naturaleza de la Trinidad. Este no. Este habla del testimonio específicamente y de esa unidad que hay en el testimonio de los tres. Pero podemos ver que Dios el Padre y Dios el Espíritu son testigos de Cristo. El apóstol Juan entonces utiliza un argumento para los que estáis estudiando ahí filosofía y lógica. Aquí él utiliza un argumento de menor a mayor y dice
si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, si en tantos casos escuchamos a un hombre o una mujer hablar y recibimos ese testimonio como verdad y le utilizamos incluso para juzgar, ¿cuánto más debemos aceptar el testimonio de Dios? Ese Dios que conoce todas las cosas y que se ha revelado para darnos el conocimiento de Cristo y de su obra. El testimonio viene del cielo. Ahora os pregunto una vez más, ¿cuál es el testimonio que estáis utilizando para guiar vuestra fe? En el contexto del apóstol Juan, de los primeros lectores de esa carta, sabemos que allí mismo, en el primer siglo, algunos enseñaban cosas diferentes. Decían tener una revelación especial. Decían conocer de manera exclusiva la verdad. Incluso decían que Cristo no era el mismo que Él dijo que era. Ahora, si la palabra habla de la necesidad del sacrificio para el perdón de pecados, ¿por qué creer en uno que aparece en la iglesia diciendo que Cristo no murió en la cruz? Porque salió de aquel cuerpo antes de la crucifixión. ¿Por qué? Si el testimonio está aquí, ¿por qué creer en una persona que recibe una revelación especial y dice eso? ¿Nosotros en qué creemos? Si se levanta uno aquí entre nosotros y dice que echó cuentas y el fin del mundo es el año que viene, ¿por qué vamos a creer en ese testimonio? Si se levanta entre nosotros uno que mira las nubes y tiene una revelación mirando las nubes y dice que Dios requiere algo de nosotros mirando por las nubes. Hay otro que puede ser que pase que escucha una voz y esa voz tiene tanta importancia que se olvida de lo que pone la palabra de Dios. Uno prefiere prever el futuro en la mesa de un adivino. Hay gente que cree en la ciencia porque dice que allí todo se puede probar. El problema es que la base de la ciencia habla de evolución. Solo que la evolución sigue siendo una teoría. ¿O no? ¿Alguien ha probado la evolución? Nadie, porque si no, no se llamaría teoría. Y siguen creyendo en esas cosas. Dentro de la iglesia hay gente que prefiere guiarse por sus sensaciones que por lo que pone la palabra de Dios. Hay otros que cuando la Biblia dice algo que a él no le cae bien, pues reflexiona a su manera, ¿no? Y saca su propia interpretación. Aunque sea contraria a lo que pone las escrituras. Otros que si están bien, si estoy bien, pues creo. Tengo fe. Ahora, si no estoy bien, dudo. Dios no debe ser bueno ni soberano. O sea, hay gente que la fe está basada en su propio bienestar y no en lo que pone la palabra de Dios. No hace falta hablar de las demás denominaciones y sectas ni nada de eso. Estamos hablando de nosotros. Podemos ver la importancia que hay en la elección de los testigos que vamos a seguir, ¿no? Si somos nosotros mismos, si hay gente rara o lo que sea. Por eso seguimos mirando los testigos que nos presenta el apóstol Juan y encontramos ahora, aparte de los que dan testimonio en el cielo, los que dan testimonio en la tierra. ¿Qué es lo que pone allí el versículo 8 de nuestro texto? Ahora sí vamos a hablar del dibujo de los niños, del agua y la sangre. Si hoy, pensando en los sacramentos, ¿no? Diríamos el agua y el vino. Ahora, para nosotros que estamos en el contexto español, si hablamos de agua y vino,
¿Qué nos viene así de repente? Agua y vino. En mi cabeza viene las bebidas que están incluidas en el menú del día. No viene mucho más que eso. Agua y vino, pues el pan también, ¿no? Y el postre. Es lo que viene en mi cabeza. Pero no es lo que venía en la cabeza de un judío de aquel entonces. Y sabemos que la iglesia estaba formada básicamente por judíos. Entonces, nosotros no queremos saber lo que significa eso ahora, para nosotros queremos saber lo que significaba en aquel entonces para aplicar después en nuestra vida. Entonces, para ellos, para ver lo que significaba ahí para ellos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 14, versículos 8 y 9. 14, 8 y 9 de Levítico. Dice así: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Hay un detalle aquí, ¿no? De cortar y quitar las cejas de los ojos. La gente se quedaría muy fea, ¿no? Pero limpios, ¿qué es lo que quiere decir el agua para un judío? Limpieza, purificación. Aquí aparece más como algo físico, pero encontramos también un sentido un poco más espiritual, como en el Salmo 51, algunos versículos del Salmo 51. El versículo 2, por ejemplo, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, aquí ya es un lavado diferente. Lavar de la maldad, limpiar del pecado. El versículo 7 del Salmo 51 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, no tenemos dudas de que el agua representaba la purificación para el pueblo de Dios. Incluso cuando vemos a Juan el Bautista bautizando, él no lo hacía porque era una señal del pueblo de Dios. En aquel entonces no. Su bautismo era para purificación de los pecados. Eso por parte del agua, ¿no? Ahora, si nos acordamos del papel de la sangre para un judío, veremos algo parecido, pero que tiene un significado más de expiación, de perdón, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos las Biblias ahí en manos y vamos a abrir en Levítico también, 17, versículo 11. Dice Levítico 17, 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, no es solamente en este texto, hay muchos textos que hablan de sacrificios desde Génesis, ¿no? Dice aquí: porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Se nota claramente, ¿no?, que la sangre representa la vida. Hacer expiación es quitar o eliminar la culpa por el pecado. El sacrificio, entonces, la sangre aplacaba la ira de Dios delante del pecador. Era ese el significado. Así que cuando juntamos el agua y la sangre, es lo mismo que hablar de purificación y expiación. Eso es lo que significaba para ellos y lo que tiene que significar para nosotros. Y nos entra mucho la gana de hablar de los sacramentos aquí, de las ordenaciones, de la Santa Cena, del bautismo. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque no ese es el contexto. No es de lo que está hablando aquí el texto. Se basa en la misma verdad, pero tiene otros significados.
¿Por qué podremos decir eso? El verbo ahí que aparece es vino. O sea, vino describe una obra completada, ¿no? Una obra del pasado. Así que no puede ser algo que volvemos a hacer, como los sacramentos, ¿no? Porque está hablando está en el contexto de la obra de Cristo. Y en el contexto de su obra en la tierra, el agua y la sangre son dos aspectos clave de su ministerio. Y es lo que tenemos que adentrarnos ahora mismo. El versículo 6 dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, esa frase nos llama la atención, porque ya había citado agua y sangre y repite, no solamente agua, sino agua y sangre. Y sabemos que habían ahí algunas herejías que hablaban que Jesús no había sido crucificado, porque antes de la crucifixión el espíritu de Jesús había salido y aquella persona que fue crucificada en la cruz, pero el cuerpo no era suyo. Es lo que enseñaban los herejes de aquel entonces. Ahora, cuando dice aquí que la sangre tiene la importancia de la expiación, no podemos quitar de Cristo el papel de morir por nuestros pecados, derramar su sangre por nuestros pecados. Y muchas veces enfatizamos mucho más el agua que la sangre. Y hablando incluso esa semana con una amiga católica romana, comentamos acerca de las canciones de la Pascua, que ya se acerca, ¿no? Y lo que hemos visto en 3 o 4 canciones es que el énfasis suele estar más en el sufrimiento de Cristo, en su cuerpo, en llevar la cruz, en los espinos, y todo eso. En su vida, el énfasis está, era una excelente persona, ¿no? Cómo obedecía, cómo hacía buenas obras, cómo sanaba, cómo actuaba de una manera adecuada, de acuerdo con la ley. O sea, su vida moral. Y eso es importante también. Pero casi nunca se habla de su sacrificio, de la sangre derramada en la cruz. Y eso ya pasaba allí, en aquel entonces. Por eso el apóstol Juan enfatiza, no, solo agua no, agua y sangre. La obra de Cristo incluye la obediencia, sí. La purificación, que habla del agua, sí. La obediencia de la ley es verdad. Ahora, por supuesto, estaría incompleta si no habláramos también de la sangre. Entonces, si estamos hablando del ministerio de Cristo, como dijo un pastor, vemos que su ministerio empezó en el agua, con el bautismo de Juan el Bautista, pero terminó en la cruz, cuando él fue clavado allí y se quedó lavado completamente por su sangre, agua y sangre. Y estando en la cruz, después de su muerte, el soldado, para comprobar de que de hecho estaba muerto, ¿qué hizo? Le traspasó con una lanza. ¿Y qué salió? Agua y sangre. Sabemos que es importante haber salido agua y sangre porque se comprueba que estaba muerto, porque había coagulación de la sangre. Agua y sangre. Pero también sabemos que eso cumple la profecía de Isaías, cuando dijo que él fue traspasado por nuestros pecados. Por eso vemos que por medio de lo que Cristo hizo, allí de esa cruz sale la fuente definitiva para la purificación y también para el perdón, la expiación. No hay complemento para la obra de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Esos son los testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque además de eso, no importa lo que hay. En realidad,
aparece el agua y la sangre, pero si leemos allí, antes aparece el primero testigo de la tierra, que es el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu, no comprendemos el agua ni la sangre. Entonces, la última frase del versículo 6 dice, porque el Espíritu es la verdad. Es el Espíritu que nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Es Él que nos guía a toda la verdad. Él nos hace saber. Entonces, esos son los testigos que aparecen en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. No podemos olvidarnos. Y el Espíritu nos hace saber de una manera que ahora dice el texto, que es lo que vamos a ver en la tercera parte, que aquellos que creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio en sí mismos. Eso es lo que aparece aquí al final. O sea, se apropian ahora internamente del testimonio divino. Para los que recibieron esa carta en los tiempos del apóstol Juan, quiere decir que ellos escucharon, aceptaron y ahora interiorizaron todas las enseñanzas hablando de Cristo y de su obra. Y al final, si estamos hablando tanto de testigos, ¿qué es lo que testifican? Los testigos del cielo, los de la tierra y el testimonio que hay interior. ¿Qué es lo que testifican? Lo que pone allí. Si leemos ahí el versículo 11 y vamos llegando al final de nuestro texto, el versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así de fácil, sin más complicaciones. El versículo 12 concluye, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Ahora, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios nos da el testimonio de su Hijo. Ahora tenemos que darnos cuenta de que mucho mejor que cualquier testigo es el propio Dios testificando de su Hijo Jesucristo. Y aquellos que llevan ese testimonio, que creen, llevan el testimonio dentro de sí mismos. Y el testimonio que nos da Dios es que encontramos vida y solamente la encontramos en Cristo, en su Hijo. Y vamos a volver a hablar de aquellos que creen en el Hijo, pero antes me gustaría llamar vuestra atención para aquellos que no creen. No creen. Si alguien se presenta como testigo de un hecho, pero yo no creo en ese testigo, eso quiere decir que le estoy llamando mentiroso. Mentiroso. Es lo que el texto nos dice. Pues cada vez que uno no cree en el testimonio que tenemos del propio Dios hablando del Hijo, de su persona y de su obra, en realidad no es que somos una persona neutral. No, no, no. Si uno no cree en el testimonio de Dios hablando del Hijo, no es neutral. Es un rebelde que está llamando a Dios mentiroso. Mentiroso. Y para el apóstol Juan, el testimonio de Dios es el mismo mensaje, ¿no? Proclamado desde el principio. Cada una de las veces que Dios se reveló, cada profecía, cada hombre que Dios levantó y cumplió lo que estaba propuesto, cada una de esas veces en realidad es Dios proclamando su verdad. Ahora, si rechazas este mensaje, mi amigo, llamas a Dios mentiroso. Y la consecuencia de eso es no tener la vida eterna. Aquí no hay espacio para una zona neutral. O crees en el testimonio de Dios y tienes la vida eterna, o no crees en su testimonio y no tienes la vida eterna. ¿Por qué? ¿Cómo sería posible tener una iluminación del Espíritu y lo que es revelado vaya en contra de las verdades sobre Jesucristo, si el propio testimonio de Cristo es el Padre?
voy a hablarles de manera más práctica. Voy directo al grano. ¿Cómo no creer en la divinidad de Cristo si es el propio Dios, el Padre, que le dio autoridad y poder para hacer las señales, para cumplir todo lo que Él le había ordenado? ¿Cómo no creer? Pues el que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno. Eso es lo que leemos una y otra vez en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Así que eso para nuestro contexto cultural nos cae muy mal. Nos sienta muy mal. ¿Por qué? Porque somos inclusivistas. Pensamos que cada uno puede pensar a su manera, que da igual. Sin embargo, el cristianismo no es así. El cristianismo es exclusivista. No hay otro camino que no sea Cristo. Si no crees en Él, estás condenado. No hay media verdad. No hay medio camino. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mentiras. No hay medias promesas. Es su palabra. Así que si para ti el mensaje de hoy es locura, total locura, pues pide al Señor que cambie tu corazón, para que puedas comprender esa verdad y para que cambies de vida. Porque para el mundo, eso es lo que estoy hablando ahora mismo, es una locura, un disparate. Ahora, si crees en Él, estás salvo. No vas a ser salvo. Estás salvo. Si tienes el testimonio en ti, dentro de ti, lo que te estoy diciendo ahora es algo libertador. Es algo que nos trae paz. Es maravilloso saber que Dios nos ha dado su testimonio. Y por medio de la obra del Espíritu Santo ahora puedo creer. Eso es maravilloso. Lo que antes para mí era locura, ahora creo. Todo lo que va en contra del testimonio de Dios, lo rechazo completamente. ¿Por qué? Porque me fío en Él. Incluso si mi propia voluntad va en contra de lo que Dios requiere de mí, lo que tenemos que hacer es dejarla, porque nuestra prioridad es cumplir la voluntad de Dios. Y de la misma manera que la fe verdadera es la que vence al mundo, es la que vence las circunstancias en las cuales estamos ahora mismo, pues la vida eterna no es simplemente una promesa futura. Es así que tenemos que leer la carta del apóstol Juan. Dice el texto que el que tiene al Hijo tiene la vida. No tendrá la vida, tiene la vida. ¿Por qué? Porque si Cristo es la vida y le tengo a Él, entonces tengo la vida. Y esa vida no está disponible para aquellos que quieren crear su propio evangelio, que quieren sacar las conclusiones que les conviene de la palabra de Dios. No. Esa vida está para aquellos que tienen el testimonio de Dios habitando en ellos. La vida eterna es una experiencia presente para los creyentes. No es para mañana, es para hoy. Así que si tenemos testigos celestiales de Cristo, si también tenemos testigos terrenales de Cristo, si ahora el testimonio habita en nosotros, ¿por qué no estaríamos gozosos ahora mismo por saber que creemos en aquel que es verdad, en aquel que es vida? O si utilizamos la palabra de los versículos que vimos la semana pasada, si has nacido de Dios, ¿por qué buscar las doctrinas de los hombres? ¿Por qué buscar testigos imperfectos? Si tienes al testimonio del propio Dios, ¿por qué aferrarse a amuletos? A promesas de hombres. Aferrarse en palabras de gente que saca ideas de su propia cabeza. Nosotros somos testigos de Cristo, porque el testimonio de Dios habita en nosotros. Ahora, por medio del testimonio de ese Espíritu que habita en nosotros, testificamos a los demás. Ellos conocen ahora
quién es Dios, quién ha sido Cristo, quién es Cristo por medio de nuestra vida. Y ahora somos herramientas en las manos del Señor para alcanzar a los demás. Y lo que pedimos hoy es que el Espíritu Santo testifique de esa palabra en nuestra vida, para que salgamos de aquí aún más gozosos en la fe que tenemos en Cristo. Que hoy la palabra de Dios, el testimonio del cielo, sea la guía de tu vida, pues en ella encontramos al Hijo, y al encontrar al Hijo encontramos la vida. Que sea así en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el testimonio que tú nos has dado de Jesucristo. Gracias por Jesucristo, su obra, su persona. Gracias por el agua y la sangre derramada en la cruz. Gracias por la resurrección de Cristo, porque ella nos da la esperanza que nosotros también resucitaremos con Él. Gracias te damos, Padre, porque tenemos la vida eterna, todos aquellos que creen en ti. Gracias porque ya podemos disfrutar de ella y de sus frutos aquí en la tierra. Bendícenos, Padre, para que seamos testigos fieles de Cristo, no de nuestras ideas, no de nada de que surja en el mundo, sino de Cristo. Bendícenos, Padre, guárdanos, guarda nuestra familia, a nuestros matrimonios que están aquí representados. Bendícenos por medio de tu palabra para que ella sea siempre la guía fiel de nuestra vida. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.